Bendiciones a todos vosotros. Mi nombre es Rosângela Silva. Soy brasileña y pastora ungida por el Señor Jesús. Voy a explicar sobre el ser ungida exclusivamente por el Señor Jesús. Quiere decir que yo no he sido ungida a través de una iglesia. Para mí es muy importante dejar esto muy claro porque esto define el caminar del llamado que el Señor Jesús me ha hecho. En mi tiempo de conversión, Él me ha hecho saber seguramente que aquel periodo era un pasaje en mi vida, pero que yo no me quedaría en aquel lugar, ni en la primera iglesia a la que Él me ha enviado, ni a la siguiente iglesia. Jesús me ha llamado en España y me ha dejado muy claro que aquel periodo, aquel lugar a donde yo estaba, era un pasaje para llegar exactamente a donde Él quisiera llevarme. Es muy importante cuando tienes un llamado del Señor saber qué es lo que el Señor te está diciendo para que puedas seguir sus pasos sin tener confusión espiritual, sin tampoco confundirte cuando algunas personas, incluyendo los cristianos, te vengan a decir que no, que tienes que quedarte acá o que tienes que quedarte así, de esta manera o de esta. Pero si tienes un llamado, tienes que saber qué es lo que quiere el Señor. Amén. Obviamente, ya desde inicio no sabemos tan claramente en nuestra mente qué es lo que quiere, pero sabemos que tenemos un llamado, que Él nos está enviando a algo y que debemos seguir algunas señales que Él nos envía, ¿vale? Y enseñanzas que nos hace al corazón. Entonces Jesús, en aquel momento que me llama, me hace saber que yo no iba a quedarme en aquel lugar. Él me ha llamado a aquel lugar justamente con la intención de traerme a Brasil y en aquel momento yo vivía en España. Entonces, cuando estás de pasaje en un lugar, es muy complicado explicar a las personas, no, yo estoy de pasaje por acá. Yo solo vine de pasaje, porque 99% de las veces tú vas a una iglesia y no van a verse como un pasaje, como que es parte de tu camino, de tu caminar, pasar por ellos. Hay una explicación bíblica. Cuando Moisés recibió el llamado, fue buscar a la gente en el Egipto y tenía que pasar hasta la tierra de la promesa. Entonces él ha tenido que pasar por algunas ciudades para llegar hasta el lugar donde estaba la tierra que Dios le había prometido. Por lo tanto, Moisés sabía que él tenía que pasar por aquellos lugares, pero sabía también que aquellas ciudades no eran el lugar donde él iba a vivir con el pueblo. Más o menos fue así que me sentí cuando Jesús me hizo mi llamado. Él me decía, mira, vas a pasar por este lugar, pero no te vas a quedar en este lugar. Yo estaba siguiendo los pasos de aquello que Jesús me decía. Y siempre me dijo muy claro una cosa, por todos los lugares que pases, dejar la enseñanza de la importancia de la intimidad conmigo. Y este ha sido siempre, durante todo el caminar, he estado diciendo siempre en todas las posiciones que me encuentro y lugares que me encuentro y partes que voy, siempre dejando muy claro lo gran y muy importante que es tener intimidad con Jesús. El mover del Espíritu Santo quizás se haga más claro durante algunas horas o algunos minutos, durante un periodo, porque nosotros no somos capaces de soportar muchas y muchas horas de manifestación notable y muy fuerte de la presencia de Dios, de la presencia del Señor Jesús. Por lo tanto, Él lo hace en porciones, ¿vale? Un poco hoy, otro poco mañana. Algunas veces Él hace con que tú notes claramente su presencia, pero esto no quiere decir que cuando esto no ocurre, no quiere decir que Él no esté ahí. Entonces, esta intimidad de después del culto, de fuera del culto, en tus horas de tu día, es lo que va a cambiar muchas veces tu vida por completa. Y exactamente fue así que el Señor me ha llamado. Y entonces, ¿qué pasé a hacer? A predicar el Evangelio fuera del horario del culto. Algunas personas decían, no, pero no es así. Pero Jesús me ha respaldado con aquella palabra que dice, predique el Evangelio en tiempo y en fuera del tiempo. Puedes comprender esto con decir, en la hora del culto y fuera de la hora del culto, dentro del templo o fuera del templo, en tiempo y fuera del tiempo. Y entonces Él me ha enseñado exactamente. En nuestra sociedad la gente quiere poner reloj a todo. Pero Jesús me decía, no pongas reloj, simplemente hable con libertad desde todos los puntos de tu vida. Lo que Él quería hacer exactamente era convertir
todos os pontos de minha vida. Então, quando eu estava em uma festa, eu falava de Jesus a la gente que estava na festa. Não era solamente que a pessoa tinha que escuchar de Jesus naquele momento, era também que Jesus me estava convirtiendo e era importante que eu hablara de Ele mientras tanto. E depois disso, eu comecei a notar realmente que a gente tinha um comportamento na igreja, mas fora da igreja tinha outro comportamento muito diferente. Então, Jesus começou a dizer-me para falar e ensinar a respeito exatamente sobre a importância de invocar a Jesus em todos os pontos de tu vida. Vamos a poner alguns pontos importantes de nossa vida onde devemos estar buscando ao Senhor. Um de ellos é o estudo em momentos de la escola. Discretamente, tu puedes coger um momento de tu escola, bajar-se como quem está pensando discretamente, não hace falta ser para que todos notem, ¿vale? E hablar com Jesus e orar em tu coração, que é o lugar onde Ele habita, dentro de tu mente, lugar onde Ele está. Amém? E fazer tu petição de sua presença no momento de tu escola. Amém? Então, em la escola é um bom lugar para que tu lo llame. Muitas pessoas deixam a costumbre de orar a la hora de comer, ¿vale? Por el incômodo de que uno quiere orar, el otro no quiere orar, aquella cosa de coger uno de la mano del otro y tal. Y no todas las personas quieren hacer de esta manera. Y no es correcto nosotros obligar a los hijos a hacerlo de esta manera, dame la mano, tal. No, pero puedes enseñar a ti mismo y a tus hijos a que se sentó en silencio. Orar al Señor unos momentos, tratar con Él el asunto que quieres en aquel momento. Puede ser uma oração individual para tratar e acostumbrar tu momento individual. Algumas vezes me ocorreu de ter uma hora fija para falar com Cristo, 4 horas fijas para falar com Cristo del dia, e estas eram as 6 da manhã, as 12 do meio-dia, as 6 da tarde e as 12 da noite. Esses 4 momentos del dia eu parava qualquer coisa que eu estava fazendo e orava a Jesus. Então, uma vez eu estava justamente dentro de uma peluqueria. Então, mi móvil despertou e eu digo, Deus mío, é hora de falar com Jesus. E digo a la muchacha, la peluquera, dame 5 minutos que necessito falar com Cristo. Me parei 5 minutos, falei com o Senhor, volvi novamente com uma sonrisa diferente, com uma felicidade diferente e que sinto neste momento que só de falar de ello para ustedes, esta é uma boa ideia de poder falar com Cristo durante todo o dia, independente do lugar que estés. Esto, se quieres, puedes hacer e funciona fantásticamente. Eu te di a ideia da escola, a hora de comer é uma coisa muito natural, pero é muito importante orar antes de encontrar tu novio ou tu novia. Por exemplo, vamos a poner aqui. É muito importante que hagas isto, para que não caigas em la tentação durante todo aquele período que vai estar com tu novio. É importante ter a Jesus presente em tus relacionamentos. É importante compreender que mais de lo que resistir la carnalidade é não tenerla. Amém? Isto solo é possível por la presença fantástica del Senhor Jesus. Amém? Então, melhor que resistir a tentação é não sentir-se tentado. E é muito possível, por el poder do Senhor Jesus, que te sea bloqueado a tentação justamente porque a presença de Ele está en el lugar mais frágil de tu alma. Então, tu puedes pedir a Jesus para adentrar al lugar mais frágil de tu alma, para que desta maneira tu carnalidade não é que tenha que ser resistida, é que não vai estar aí. Amém? Vai estar o Espírito Santo de Deus. Então, momentos com novio e novia é muito indispensável que ores. Bem assim, é muito bueno tu tener e invocar a presença de Deus através da oração, do pensamento, em relação a visitas a familiares. Por exemplo, que sempre tem muitas confusões em la família, puedes orar antes e pedir ao Senhor para quitar o espírito de confusão, o espírito de guerra, callar o espírito de provocação familiar, o espírito de maldade familiar.
Cada cristiano sabe a espiritualidade de sua própria família. Então, se pode orar e pedir al Señor a respecto de estos lugares que vas a entrar en la familia que parece muy simple, pero tienes la sensación que has entrado en aquel almuerzo creyente y has salido de él desviado, ¿vale? Entonces, para que no tengas esta sensación, porque alguien habló de alguien, tú también vas a hablar y ya, y discusiones y tal, puedes orar e invocar el nombre del Señor antes de adentrar en aquel lugar. Y de esta manera, a todos los lugares que vayas, tú puedes ir llamando al Señor, invitándolo a estar contigo, invocando su nombre y tratando de recordarle en tu cabeza, tratando de buscar este convivio y esta convivencia individual con el Señor para que puedas vencer todos los días de tu vida, todas las barreras, las dificultades que tienes en tu vida durante toda la semana, hasta que llegue el día del culto y puedas, al revés de llegar al culto solamente para entregar a Jesús problemas, llegues ahí para entregarle acción de gracia, adoración, amor, interés, cariño, la ofrenda financiera, la ofrenda del corazón, la ofrenda de tu alma, tus sentimientos, tu gratitud por todo lo que ha pasado contigo, todas las victorias que habéis tenido durante la semana. Amém? E receber de Ele sua presença, seu amor. Eu garantizo a ti por el Espírito Santo de Deus que está dando esta enseñanza, que se tu tratas de hacer esto durante a semana, tu culto já não será igual. O movimento do Espírito Santo, aunque sea porque tú hiciste esto, o movimento do Senhor Jesus por el Espírito Santo en el culto será diferente. É increíble como Jesus não pensa em multitudes, Ele pensa al individual de um coração interessado em Ele. E outra coisa muito importante, se haces todo esto de uma maneira discreta, increíblemente, todos também receberão de la presencia del Señor Jesús, porque uno, por lo menos uno, le ha buscado durante toda la semana de la manera que Él quiere ser buscado, en espíritu y en verdad, con todo amor, con todo cariño y con toda la dedicación. Amén. ¿Y sabes qué más? En momentos de crisis como la que hemos pasado del COVID, aquellos que viven la intimidad con Jesús, estos não passam hambre espiritual de nenhuma maneira. Não importa se pastor, se oveja, se grande, se pequeno, se pobre, se rico, se de la iglesia riquísima ou se de la iglesia mais pobre. Esto não importa. Lo que importa es que la presencia del Señor Jesús se hace hacia todos aquellos que lo buscan de todo corazón. Dios está de ojo mirando a todos que tratam su hijo com carinho, com dedicação, com interesse, com boa vontade, com entrega. Amém? E para quem conhece sua palavra sabe que a fidelidade de Deus para aquele que lo ama é grandiosa. Amém? Por lo tanto, este é o consejo do Espírito Santo para hoje. Espero que hayas aprendido. Deus bendiga a todos vosotros. Hasta el próximo video. Voy a grabar el próximo video ahora mismo, pero como vamos a cambiar de tema, entonces voy a cortar y aquí dejaré una ventana que puedes tocar y abrir para la próxima prédica. Dios bendiga.